Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Llegamos a un personaje que seguramente el nombre les suena a muchos, un personaje de origen español. Se trata de Baruch Spinoza. En realidad era judío, pero de origen español. Javier, buenos días. Muy buenos días. Vamos a entrarle fuerte a este personaje. Un aspecto que tiene que ver con él es el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo, Javier? Pues el panteísmo es una forma de teísmo que considera que Dios está en todas las cosas. Todas las cosas son Dios. Y Dios es todas las cosas. Si no hay una distinción entre la creación y el creador. Dios es el mundo y el mundo es Dios. Todo lo que hay es Dios. Esa sería la idea fundamental de lo que es el panteísmo. Bueno, entonces acércanos un poquito lo suficiente para tener una idea de su tiempo. Acércanos a Spinoza. Bueno, pues Spinoza nace en Holanda, aunque como tú decías, es de ascendencia hispano-portuguesa. Sabemos que con los reyes católicos se produjo una expulsión de los judíos de España y también hubo en aquel momento pues muchos que decidieron quedarse en la península. Entonces había ahí un tema que era lo que se llamaban los marranos. Es un nombre muy feo, pero claro, este nombre se le daba a aquellos judíos que se habían convertido exteriormente al cristianismo, es decir, se habían bautizado, habían renunciado a los ritos judaicos, pero en el fondo y en su vida cotidiana seguían practicando de manera oculta el judaísmo. Entonces parece que la familia de Spinoza era una de estas familias de judíos marranos de ascendencia hispano-portuguesa. De hecho, el apellido Spinoza, pues Spinoza es un apellido común en la península. Entonces la familia tiene que emigrar a Holanda. ¿Por qué? Porque Holanda, los Países Bajos, parece que era un lugar donde podían encontrar un ambiente de mayor tolerancia, de mayor libertad religiosa. Y ahí pues estuvieron en la sinagoga de Ámsterdam, pues la familia de Spinoza. Poco a poco pues el pensamiento de Spinoza va desarrollándose en esa línea panteísta. Es un personaje pues muy crítico, como le pasa a muchos pensadores. Al final le excomulgan de la sinagoga de Ámsterdam. Tiene alguna aproximación al cristianismo, pero no termina de hacerse cristiano, aunque la figura de Jesús fue muy importante para él. Pero hay una cosa interesante, claro, es el periodo de las guerras de religión y dice Spinoza, me ha sorprendido muchas veces ver hombres que profesan la religión cristiana, religión de amor, de bondad, de paz, de continencia, de buena fe, combatirse mutuamente con tal violencia y de perseguirse con saña tan fiera que más hacen distinguir a su religión por estos que por los otros caracteres antes numerados. Por tal motivo no puedo distinguir a un cristiano de otro que no lo sea, si no es por la forma de vestir y por saber qué iglesia frecuenta. Mas en cuanto a la práctica de la vida, no veo en ellos ninguna diferencia. Entonces, ni judío, por decir de alguna forma, ni tampoco, aunque valoraba mucho la doctrina y la religión cristiana, tampoco se hace cristiano, pasa su vida puliendo lentes. Los judíos tienen la costumbre de enseñar un trabajo manual a sus hijos. El suyo fue pulir lentes. Pensemos que es la época también del telescopio y de todas esas cosas. Y le ofrecieron un puesto para ser profesor en la Universidad de Heidelberg. Él dijo que no porque decía, voy a estar más tranquilo si no me meto en estos berenjenales.
Entonces llevó una vida muy tranquila, una vida muy sencilla, pero por otro lado fue sin duda alguna un grandísimo pensador que ha influido después en la historia a través de autores como Hegel y otros muchísimos más. Es un gran pensador. Por lo que estás contando acerca de él, se pareció en su postura de independencia a otro personaje con el que ya hemos tenido algún trato, Erasmo de Rotterdam, que en su día él fue el gran inspirador de la reforma del siglo XVI, ahora estamos en el siglo XVII, y en realidad Spinoza, pues digamos que se mantuvo sin estar en los judíos, sin estar en los cristianos, y se aisló en su trabajo profesional para dar rienda suelta a su pensamiento y a sus obras, a sus escritos. Digo yo que debió andar la cosa un poco por ahí. Sí, y era un hombre que yo creo que era consciente de que quizá también sus ideas podían resultar polémicas y difíciles, tanto para unos como para otros, tanto para judíos como para cristianos. Entonces tuvo que ser un hombre prudente en cuanto a su vida, porque era un momento también en el que, aunque había en determinados países, sobre todo más en el norte de Europa, una apertura hacia lo llamaríamos hoy libertad religiosa, pero era una época de muchos conflictos entre unos y otros, entre unas confesiones religiosas y otras. ¿Cómo están las cosas en general en cuanto a la aceptación de su pensamiento? ¿Cómo anda la evolución del pensamiento religioso en su día, combinado con lo que nos sale cada día? Es inevitable, el científico, acerca de Dios, claro. Fíjate, el siglo XVII ya ha pasado la reforma que ha sido el siglo XVI, o sea que el contexto religioso es una atomización o una división de Europa en distintas confesiones religiosas, división que a veces va acompañada también de conflictos políticos, de guerras también de guerras de religión. Por otro lado, se ha producido la revolución científica del Renacimiento. Entonces, desde el punto de vista del pensamiento, esto hace que el ser humano se pregunte, bueno, ¿y dónde está la verdad de las cosas? ¿Cómo puedo yo conocer la verdad? Entonces es también el momento, el siglo XVII, en el que surgen las grandes escuelas de pensamiento filosófico que se centran en el tema del conocimiento, que es conocer el racionalismo, que va a ser la escuela a la que va a pertenecer o en la que se puede encuadrar el pensamiento de Spinoza, el racionalismo, y por otro lado, en Inglaterra sobre todo se desarrolla el empirismo. Entonces es un momento donde en la Europa continental, ha triunfado la filosofía de Descartes, Malebranche, Spinoza, después va a venir Leibniz, o sea, los grandes pensadores de la razón, la construcción de la razón, porque los conflictos religiosos hacían pensar, bueno, ¿quién nos saca de este mare magnum? Porque cada uno cree de una forma distinta y dónde está la verdad y cuál es la forma correcta. No podrá la fe ser ayudada por la razón, no podrá el conocimiento decirnos algo acerca de cómo separar lo que es verdadero de lo falso. Y ahí surge el racionalismo y el empirismo. Decía por eso Spinoza que comprender es ser libre. Sí, el pensamiento de Spinoza es un pensamiento donde Dios tiene un papel muy director. Vamos a ver que Dios está muy presente en el pensamiento de Spinoza. Y todo lo que le pasa a la existencia humana, pero la existencia también del cosmos y del universo, todo está determinado. Pensemos también que los dos grandes movimientos, el calvinismo y el luteranismo, habían ido un poco en esta línea de la predestinación, del determinismo. Entonces Spinoza dice que la única forma de que el ser humano sea libre es darse cuenta de que no lo es. O sea, la libertad, decía Spinoza, la libertad es el desconocimiento de las causas que nos llevan a obrar. Entonces, el mayor grado de libertad es el darse cuenta de que no somos tan libres como creemos. Es curioso, es una libertad de, como tú dices muy bien, del entendimiento. A mí me recuerda a unos filósofos que vimos ya hace bastantes programas, que eran los estoicos, el estoicismo. El estoicismo creía que había un fatum, que había un determinismo en la naturaleza, en el mundo, y que nosotros no podemos cambiar lo que nos pasa, porque lo que nos sucede, lo que nos pasa, nos va a pasar sí o sí, queramos o no queramos, porque todo está determinado por un fatum, por un destino preestablecido. Ahora, lo que sí podemos cambiar es cómo nosotros nos tomamos las cosas que nos pasan. Esto es lo que pensaban los estoicos. Y lo que está diciendo Spinoza es muy parecido. Nosotros podemos tener libertad,
Sí, ¿dónde está nuestra libertad? Justamente en el campo del pensamiento. Es un racionalista también, muy judío, muy místico, muy espiritual, pero es un racionalista. ¿Qué obras suenan para los que se ocupan de averiguar lo que pensaron los que pensaron mucho? Bueno, yo voy a citar solamente 3, porque creo que son interesantes y los títulos nos van a decir por qué. Una obra que él publicó en vida, porque otros escritos salieron después, son obras póstumas. Una obra que él escribió en vida lleva por título Principios de filosofía cartesiana, para que veamos la influencia del gran fundador del racionalismo, de Descartes, el autor del discurso del método, en la obra y en el pensamiento de Spinoza. Luego escribe una obra interesantísima, a ver si en el programa nos da tiempo a hablar de ella en algún momento, que se llama El Tratado Teológico Político. Entonces ahí vemos por el título algo muy sugerente, muy interesante y muy actual o muy contemporáneo, mejor dicho, de la época en la que le tocó vivir a Spinoza, donde había tantos conflictos, religión y política, y él hace ahí una lectura muy interesante de estas dos cosas, de la teología y de la política. Y luego quizás su obra más importante, o sea, si alguien quiere conocer a Spinoza, la obra clave de su pensamiento es la Ética More Geométrico Demonstrata, es decir, una ética, el título que muchas veces conoces, la ética de Spinoza, pero el título completo es Ética demostrada al modo geométrico, al modo matemático. Y ahí vemos cómo pues los racionalistas daban mucha importancia a las matemáticas. Hemos visto en programas anteriores a Descartes, que Descartes es el descubridor de la geometría analítica. Leibniz, otro racionalista, va a ser también un gran matemático. Y lo que hace Spinoza, ni más ni menos, es hacer una obra que lleva por título Ética, pero la va a hacer como si fueran las matemáticas. O sea, si abrimos esta obra titulada Ética, vamos a ver que Spinoza define todas las cosas de un modo muy conciso, que es un problema que tú me lo has dicho alguna vez, que es un problema que tenemos los filósofos, que no definimos las cosas y damos por supuesto que sabe. Spinoza empieza la obra, definición 1, definición 2, axioma 1, axioma 2, proposición, demostración de la proposición. A partir del axioma 1, o sea que hace un razonamiento muy inspirado en la forma de proceder de las matemáticas, es decir, una forma deductiva. Yo establezco una serie de axiomas y luego a partir de ellos, por demostraciones lógicas, deduzco todo lo demás. Pero eso sí, los axiomas los he fijado, definido con precisión cada uno de los elementos que lo componen. Y es la obra, sin duda, más importante de Spinoza. Bueno, ya no vamos a preguntarte al final qué recomiendas leer porque ya lo has recomendado. ¿Cuál era la idea principal de Spinoza? Bueno, pues la idea fundamental de Spinoza es lo que se podría llamar un monismo de la sustancia. Es decir, que solamente hay una sustancia. Si recordamos el pensamiento de Descartes, porque esto, claro, hay que meterlo en la época de la que está viviendo Spinoza, Descartes hablaba de 3 sustancias, que eran Dios, el alma, la res cogitans, y el mundo o res extensa. Entonces, lo que va a decir Spinoza es que solamente hay una sustancia. ¿Por qué? Porque por la definición de sustancia, ya hemos visto que Spinoza lo define todo con mucha precisión. Spinoza define la sustancia de esta manera. Dice, sustancia es aquello que existe por sí y que se concibe por sí. Es decir, una sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para existir. Entonces, partiendo de esa definición, Spinoza dice, pues mi maestro Descartes no ha sido muy preciso, porque realmente para existir solamente Dios, digamos, se autoabastece. Dios es la única sustancia que no necesita de otra cosa para existir, porque como el propio Descartes reconoce, tanto la res cogitans como la res extensa necesitan a Dios. Por tanto, si Descartes había partido del yo, Spinoza va a decir, el punto de partida es Dios, es la sustancia. Y no hay muchas sustancias, solamente hay una, Dios. Entonces, Dios es todo, de ahí el panteísmo de Spinoza. Dios, dice Spinoza, Deus sive substancia, sive natura. Es decir, Dios es igual a la sustancia, a la única sustancia que hay, y esta sustancia es también la naturaleza. O sea, Dios es la naturaleza. Dios es lo único que hay, es la única sustancia que hay. Bueno, entonces yo creo que ya lo has estado despejando, pero bueno, podemos avanzar un poquito más. Entonces, relación de Dios con las cosas, porque supongo que aquí se confunde lo de creador, autor y a la vez ser el mismo. Pues sí,
Esta es la característica de un panteísmo propiamente hablando, como el que se observa en Spinoza, aunque hay por ahí estudios que dicen, bueno, pero Spinoza no era panteísta. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que dice Spinoza es que la sustancia es infinita, es decir, la sustancia no tiene límites. ¿Qué significa esto? Pues que la sustancia es una, pero que tiene infinidad de facetas. Ahora, de estas facetas que tiene la sustancia, nosotros solamente conocemos dos, que son el pensamiento y la extensión. O sea, Dios tiene múltiples caras, por decirlo de alguna manera. Él lo llama atributos de la sustancia. Entonces, los atributos de Dios son infinitos y los atributos no son distintos de la sustancia, como pensaba Aristóteles. Los atributos de Dios expresan su misma sustancia. Por ejemplo, si decimos Dios es bueno, no es solamente que Dios es bueno y la bondad es un atributo del sujeto Dios, es que Dios es la bondad. Dios es sabio, no, Dios no es solamente que es sabio, Dios es la sabiduría. Entonces, ¿dónde íbamos? Esta única sustancia que posee infinitos atributos, de estos atributos que posee la sustancia, solamente conocemos dos, el pensamiento y la extensión. ¿Por qué? Dice Spinoza. Porque nosotros, o sea, lo que consideramos la creación, solamente conocemos dos atributos de Dios, porque nosotros participamos de ellos. Es decir, el ser humano tiene pensamiento y es también un ser que tiene corporeidad, la res cogitans y la res extensa de Descartes. Y luego, a su vez, estos atributos, dice él que se expresan. La palabra expresión es una palabra muy importante en Spinoza. Expresión significa manifestación. Entonces, Dios se manifiesta, Dios se expresa en atributos. Y los atributos, a su vez, en modos. Los modos son las formas concretas de presentarse esos atributos. De manera que un pensamiento concreto, tuyo o mío, en realidad es una manifestación del pensamiento que en el fondo es una manifestación de Dios. Por tanto, todo pensamiento en realidad es una expresión de la divinidad. Igual ocurre con las acciones que ocurren en el mundo de la naturaleza. Todo lo que acontece no es sino expresión de esa unicidad que en el fondo está impregnando todas las cosas. Esta es la idea fundamental espinocista. Entonces, no hay distinción entre el creador y las criaturas. Desde el punto de vista de los modos, sí, porque la conciencia humana individual puede pensar a Dios de una forma distinta a lo que lo piensa otra conciencia. Pero en el fondo último de las cosas, no existe esa distinción, porque todo es manifestación de una única sustancia. Antes mencionaste una palabra que quedó sin detallar, monismo. Monismo es de monos, que significa una sola. En lugar de dualismo, la palabra monismo expresa una unidad de la sustancia. Fíjate también, otro problema que planteaba la filosofía de Descartes era el dualismo, pensamiento y extensión. O sea, ¿qué relación hay entre la mente y el cerebro, entre el cuerpo y el alma? ¿Cómo se pueden relacionar si son dos sustancias completamente diferentes? Y esto Descartes no lo sabía explicar, y es un gran problema hoy día también de la filosofía, ¿no? La relación entre el hardware, entre la parte física de la psique, del pensamiento, y el propio pensamiento. Para Spinoza, precisamente por el monismo spinocista, no hay tal problema de la comunicación de las sustancias. ¿Por qué no hay problema de la comunicación de las sustancias? Porque solamente hay una sustancia, que es Dios. Entonces, el pensamiento, digamos, la mente y el cerebro, no son sino dos caras de una misma realidad. Es como si viéramos una moneda, una única moneda, pero la observamos desde el punto de vista de la cara A, lo inmaterial, el pensamiento, lo inextenso, o si lo observamos desde la otra cara de la moneda, no es ni más ni menos que la parte física, lo que ocupa lugar en el espacio, diríamos el cerebro, la parte nerviosa, el sistema nervioso, etc. O sea que el monismo de Spinoza le vale para explicar no solo la metafísica, sino le vale para explicar cuestiones tan relevantes como la propia psicología y en fin, la física y prácticamente todo. ¿Qué opinaba Spinoza sobre la Biblia y el Dios de la Biblia, ya que sus conciudadanos, los judíos, le expulsaron de la sinagoga? Pues es que Spinoza, Descartes también, como precursor del racionalismo, Spinoza es un pensador muy marcado por su tiempo y marcado por esa línea lógica de matemática, de precisión, que va a abrir camino después para lo que será la Ilustración. Entonces, es una línea de pensamiento donde Dios tiene que ser racional. De hecho, ya hemos visto que su concepto de Dios es un concepto como muy filosófico, muy metafísico,
y parece que es muy poco bíblico, por decir de alguna forma, es muy racionalista, que quizá, perdón por repetir tanto la palabra, pero es de esa manera. Ahora, en el pensamiento de Spinoza también hay una formación judía muy importante. Claro, como dices, la Biblia, el Antiguo Testamento, fundamentalmente, es el libro sagrado de los judíos. Y Spinoza también, como persona interesada en el cristianismo, también había visto el cristianismo. Entonces, ¿cuál es su relación? Pues ahí yo citaría esta obra que hemos hablado antes, la del Tractatus Teológico Político. Y entonces ahí Spinoza dice lo siguiente, como propósito de la obra dice Spinoza, me propongo hacer en ese libro, ¿no?, un examen nuevo de la escritura. Así que es alguien que conoce perfectamente las escrituras, las estudia, son parte de lo que él ha mamado desde niño, de su infancia, de su vida y demás, ¿no? Aunque les comulgan, pero es una raíz fundamental de su pensamiento y de su vida. Me propongo hacer un examen nuevo en la escritura y llevarlo a cabo con espíritu libre y sin prejuicios, teniendo cuidado en no afirmar nada ni reconocer nada como doctrina santa, sino lo que la misma escritura claramente enseña. O sea, fíjate que es una afirmación muy interesante. O sea, yo quiero estudiar la Biblia y la voy a estudiar en rigor y en profundidad. Este libro, este Tractatus Teológico Político, es una obra de lo que hoy llamaríamos la hermenéutica, es una obra de interpretación bíblica. ¿Qué es lo que pasa? Que esta interpretación bíblica él la va a hacer de unos presupuestos muy racionalistas. Por ejemplo, el conocimiento bíblico tiene que ser completamente racional. O sea, ahí no hay fe que valga. Ahí es el entendimiento intentando comprender las escrituras. No atribuir a la escritura ninguna doctrina que no pudiese explicarse de modo evidente por su historia, es decir, ver el lenguaje, ¿no? Las expresiones bíblicas eran propias de las circunstancias históricas en las cuales se compuso el texto bíblico. Esto es lo que opina él. O sea, la Biblia es un libro escrito por hombres. Entonces, estos hombres tienen un lenguaje, una circunstancia histórica muy importante y, por tanto, deben ser interpretadas de una forma histórica y filológica, teniendo en cuenta el lenguaje. Da una explicación naturalista también de los milagros y en fin, todo lo que se ocurre pues tiene que ser explicado por la razón. O sea, que es una relación de Spinoza con Dios y con la Biblia marcada mucho por su espíritu de trasfondo racionalista. Yo me estoy fijando en una cosa, la comento, sale a relucir en nuestras conversaciones muchas veces, porque me da la impresión que de una manera o de otra las herramientas básicas del pensamiento nos han llegado desde los grandes griegos y se mantienen. Sí, por ejemplo, esta obra es fundamental, o sea, lo que él está diciendo a la hora de entender el texto bíblico, él está marcando unas pautas que luego después, a partir de la Ilustración en el siglo XVIII, luego en el siglo XIX, en el siglo XX, luego se han ido desarrollando, que es todo lo que tiene que ver con una interpretación bíblica un poquito, no sé cómo decir, un poquito seria, desde el punto de vista de que se entiende que el libro sagrado es un libro que tiene un origen y un referente histórico concreto, el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, el Nuevo Testamento del cristianismo naciente. Entonces tenemos que entender las escrituras teniendo en cuenta el lenguaje, lo que significaban las cosas en esa época. Y todo esto, claro, antes de Spinoza, pues a lo mejor había pinceladitas, pero ya Spinoza escribió un tratado en el cual él va a abordar estas cosas con bastante rigor y diciendo cosas que son muy interesantes. Te decía antes, claro, la perspectiva es racionalista, pero esto también yo creo que hay que entenderlo. Por ejemplo, los milagros. Yo he visto por ahí, no sé si lo conocerás, porque fue un libro muy famoso que se llama Y la Biblia tenía razón. Entonces, cuando se explica un milagro, siempre se busca como una causa natural para explicarlo. Esa es la influencia racionalista. Pero ojo, Spinoza entiende, o sea, no que los milagros sean imposibles. Lo que dice Spinoza es que los milagros no pueden violar las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque las leyes de la naturaleza han sido establecidas por Dios. Por tanto, si algo extraordinario, es decir, si algo fuera de lo común ocurre, no es porque sea imposible, sino es porque cumple precisamente unas leyes, unas órdenes de Dios que a lo mejor para nosotros son oscuras. Es decir, que Spinoza, porque se ha dicho mucho esto, es que como es un racionalista niega los milagros. No, no niega los milagros, no niega la revelación. Lo que pasa es que lo que niega es que sea algo contrario a la naturaleza. ¿Por qué? Porque él ha dicho que Dios es igual a la naturaleza, que Dios es igual a sus leyes. Entonces parecía
parecería que eso es ir en contra pues, de la propia perfección divina. O sea que en realidad Spinoza también está atado por sus mínimas ideas personales. Pues claro, es que si lo leemos diremos, pues mira, esto es muy interesante, esto que dice, oye, pues tenemos que leer la Biblia desde su contexto histórico y tal y cual. Sí, pero es que también está el nuestro. Y en el caso de Spinoza se ve con muchísima claridad cómo su propia visión de las cosas, del mundo, su metafísica, le está influyendo en cómo él interpreta las cosas, su propia concepción de Dios. Por eso yo creo que ahí el apóstol Pablo nos dice una cosa que vale para los, por supuesto, para los cristianos y para los teólogos, pero que vale también para cualquier hombre que sea un poquito racional. Examinadlo todo y retened lo bueno. No se puede pensar que el pensamiento de Spinoza pues sea, claro, él sí lo pensaba, ¿no? Porque según él era Dios el que estaba pensando dentro de él, ¿no? Pero eso es lo que pensaba Spinoza. Eso no quiere decir que tengamos que tomar a pies juntillas lo que dice. Ahora, entenderle, este es un autor que realmente merece la pena conocer. Y en concreto esta obra, el Tratado Teológico Político, sería recomendable para leer y meditar en él. Antes decíamos la ética, por eso te decía yo, que bueno, no me digas solo la ética, porque también este Tratatus Teológico Político es muy interesante, muy relevante. Bueno, eso quiere decir que, digamos, que él nos sugiere la necesidad de una buena hermenéutica y exégesis en relación a la Biblia. Sí, fíjate, te voy a leer un trocito del principio de este libro que es muy interesante. Dice, en primer lugar, para la persona que quiere entender y estudiar la Biblia, dice, en primer lugar debe explicar la naturaleza y propiedad del idioma en el que fueron escritos los libros santos y el que hablaron sus autores. Y esto él, como era judío, hablaba hebreo porque es su lengua materna, castellano, portugués, holandés, francés. Él sabe que la lengua vale para explicar la cultura. Y en esta obra, el Tratado Teológico Político, pues hay un montón de conceptos y de palabras que él analiza en su sentido hebraico original y además que él conoce toda la tradición judía. Bueno, perdona que iba a leer el comienzo y me he enrollado con la explicación. Dice, en primer lugar, por tanto, debe explicar la naturaleza y propiedades del idioma en el que fueron escritos los libros santos y el que hablaron sus autores. Solamente con esta condición se podrían descubrir todos los sentidos que en cada pasaje pueden darse según los giros comunes del lenguaje. Y como todos los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron judíos, síguese de ahí que es necesario, en primer lugar, hacer historia de la lengua hebrea, no solamente para la inteligencia de los libros del Antiguo Testamento, escritos en tal idioma, sino también para la del Nuevo, porque los libros del Evangelio, aunque en otro idioma, se han propagado, no por eso dejan de estar plagados de hebraísmo. Un estudio serio de las raíces históricas del Nuevo Testamento y, por supuesto, también del Antiguo Testamento. Esto es una cosa, yo creo que muy interesante, muy bonita y muy necesaria, porque nosotros leemos la Biblia y la leemos desde los ojos de hoy, pero quizá habría expresiones que en otra época pues tenían otros significados y conocer cuál era el significado original de esas expresiones nos va a arrojar más luz sobre lo que querían decir los autores sagrados y, por supuesto, el Dios que les inspiró para escribir aquellas cosas. Bueno, resumiendo, ya porque no estamos en el final, pero tú nos has hablado no de uno, sino de dos libros muy interesantes de este filósofo judío, de Spinoza. Por una parte su ética y por otra parte su tratado político. Sí, yo creo que son dos obras diferentes y también dependiendo del interés del lector, pues puede, desde luego, si te interesa la hermenéutica, la exégesis bíblica, el Tratado Teológico Político, yo creo que es una obra muy, muy importante, aunque luego los desarrollos que tuvo el racionalismo, la ilustración y todo esto, pues irán por otros derroteros más peligrosos, pero el Tratado Teológico Político es muy interesante en ese sentido. Para conocer la obra de Spinoza, su pensamiento filosófico, su visión del mundo, pues sin duda alguna la ética es un libro lo que se estudia en las facultades de filosofía. Ahora, para acercarnos a Spinoza como autor, yo aquí no puedo por menos que citar a alguien que fue mi profesor en la Complutense cuando estudié la licenciatura y hace, iba a decir un siglo, pero por ahí hace muchos años ya, que se llama Gabriel Albiach. Entonces, Gabriel Albiach era un gran especialista, era y es, por supuesto, en el pensamiento de Spinoza. Y él escribió una obra muy interesante y de muchísimo valor que se llama La sinagoga vacía.
que es sobre este filósofo Spinoza. Luego en el mundo posmoderno también, Spinoza es un autor que se le ha valorado mucho. Y Deleuze es un autor que escribe Spinoza y el problema de la expresión. También un libro, más difícil de leer, pero profundo y de mucha enjundia. Bueno, pues hacemos final. Ha quedado dicho todo lo que se puede decir en un programa que necesariamente es breve, pero que a la vez abre nuestra mente a pararnos más, a pensar y a repasar un poquito lo que pensaban otros en relación con Dios y con la Biblia. Paramos ahí porque no hay para dónde más. Así que muchas gracias, Javier, por hablarnos de este español o hispano-portugués del siglo XVII. Gracias a ti y a los oyentes, examinadlo todo y retened lo bueno. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.